Había mencionado la Universidad de California en Berkeley, que había hecho un estudio respecto a cómo el FBI en los Estados Unidos había estado involucrado de alguna manera en casi el 80% de los atentados o los intentos de atentados terroristas en los Estados Unidos. Por lo menos los había conocido o en algunos casos hasta los había promovido. Ahora, este tema tiene que ver mucho con el tema de las falsas banderas, las false flag, como lo llaman en inglés, que son una serie de atentados que hace el mismo gobierno contra su propia gente. Y hay toda una historia de estos atentados en la historia europea y en la historia norteamericana. Ejemplo, la Operación Gladio. La Operación Gladio fue una operación que hizo el gobierno italiano contra, en ese momento, entre comillas, los comunistas que estaban representados por las Brigadas Rojas en Italia. La Operación Gladio fue una operación de Italia, del gobierno italiano, pero en complicidad y fundamentalmente bajo el auspicio de la OTAN. ¿Qué había sucedido? Que en ese tiempo estaba muy fuerte el tema del comunismo en Europa. Estaban los movimientos comunistas, los movimientos socialistas con mucha fuerza instalándose en Europa, con mucha fuerza estaban de alguna manera expandiéndose en Europa fundamentalmente. Y bueno, había un grupo que se llamaba las Brigadas Rojas en Italia, a cuyos integrantes acusó el gobierno italiano de haber puesto una serie de explosivos, de haber atentado contra la estación de trenes en Bolonia, y bueno, haber matado a un montón de gente, porque en realidad asesinaron a un montón de gente. Esto quedó así, y los líderes y todos los miembros de las Brigadas Rojas, que en ese momento era todavía no era un grupo proscrito, pero era un grupo que estaba ahí vigente en la escena política italiana, fueron arrestados todos los miembros, fueron arrestados todos los líderes, en general se desapareció a las Brigadas Rojas y se hizo un juicio enorme acusándolos de terrorismo. Posteriormente y poco a poco se demostró que en verdad, y esto salió a la luz pública, quienes estuvieron involucrados en estos atentados contra su propia gente fue el propio gobierno italiano. Estuvo involucrado Giuliano Andreotti, el entonces presidente de Italia, Bettino Craxi, y una serie de líderes italianos que atentaron y asesinaron a su propia gente para acusar después a las Brigadas Rojas de eso y para acusarlos de haber estado detrás de estos atentados y que han matado un montón de personas. Este tipo de atentados son parte de la historia del modelo, de alguna manera militar, político-militar, en el que se rige actualmente el mundo, las falsas banderas. Pero miren, el propio gobierno asesinando a su propia gente y culpando a otros de estos homicidios, de estos genocidios de alguna manera. Y esto trae a colación otro tema, un tema reciente. Hace 10 años, un poco más de 10 años, ocurrió el gran atentado en la mayor ciudad de los Estados Unidos. ¿A cuál me refiero? El 11 de septiembre. El 50 o más del 50% de gente en Europa no cree en la versión oficial del 11 de septiembre. Se han hecho investigaciones entre los universitarios norteamericanos cuya gran mayoría tampoco creen en estas historias. Y hay un grupo de población muy grande también de los Estados Unidos que no creen en la versión oficial del 11 de septiembre. Porque hay muchos indicios y muchos datos que nos hacen desconfiar de